¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, sino bueno, es un video que se viene dando los viernes en la tarde, cuando generalmente termino las tareas. Bueno, me doy a la tarea de ordenar un poco el taller, de ordenar el banco, limpiar algunas herramientas que circunstancialmente he estado utilizando y por alguna razón u otra no he ordenado, no he limpiado, no he dejado en el lugar que corresponde. Y bueno, generalmente estamos haciendo esa tarea juntos, ustedes y yo. Mientras tanto charlamos un poquito, hablamos de algunos temas y también de bueyes perdidos. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, como ya todos saben, el querido Adriano, el querido Gastón Montenegro, Tito, Juanqui, Juanpi, Cogurza, Zapito, 09 Michael, montón de amigos que están siempre, el querido Rubén, el querido Manuel. Ya voy a hacer una listita nuevamente y los voy a ir mencionando a los amigos que se vienen acercando, entre ellos el amigo Martín, montón de amigos. Los invito a, si quieren, pueden mandarme alguna solicitud a Instagram y bueno, ahí podemos tener quizás una comunicación un poco más fluida. Dado que bueno, acá en los comentarios a veces se dificulta por razones obvias. El canal cuenta con la colaboración desinteresada del querido amigo Miguel, que por ahí si yo no llego a alguna respuesta sobre cuestiones técnicas, él tranquilamente aborda la situación y responde. Y también contamos con la colaboración estelar, dado que es un artista, el querido Gregorio Casa, que bueno, siempre está ilustrando alguna situación, está poniendo paños fríos en algunas otras y también aporta una cuota de humor, sarcasmo e ironía a este canal que se llama Siciliano en su taller. Bueno, espero que hayan estado bien, que hayan tenido un buen desarrollo de viernes. Como habrán visto, estuve haciendo gas, una instalación con pérdidas. En este caso no hay encomienda de tareas, no hay corte de la empresa, sino simplemente que, bueno, la gente percibe olor a gas y nada. Como habrán visto, un video cortito esta mañana, estuve desarrollando una prueba de hermeticidad, tratando de eliminar la mayor cantidad de fugas en lo que es llaves de paso, que es una costumbre que nos tenemos que tomar todos los gasistas, de al momento de llegar a un domicilio, verificar qué cantidad de bocas hay y reparar o darle mantenimiento a cada una de las llaves, porque bueno, a veces un número importante de pérdidas se pueden resolver de esa manera, dado que hay que diferenciar entre una pérdida real y una caída de presión que circunstancialmente no tiene consecuencias, más que la de engañarnos visiblemente ante la columna o bueno, que sea un rebote inexorable ante la presencia de un inspector en caso de haber encomienda de tareas, documentación y habilitación de dicha instalación. Pero bueno, este no era el caso, como les comenté, simplemente fue una cuestión de reemplazar un tramo de cañería que estaba picada. Al principio la hermeticidad no me daba. No sé si subí ese video, ya lo voy a subir en caso de que no lo haya subido. Y bueno, terminé con hermeticidad positiva, así que fue un desarrollo exitoso de las tareas de hoy. Habrán notado que había una toma de gas. Esa construcción donde estuve trabajando, esa casa, esa vivienda, vamos a ponerlos en contexto, data del año 70, me contaba el cliente, y no tenía idea, o perdió el conocimiento, porque bueno, tenemos las costumbres generalmente, los italianos y quizás tantas otras personas, de poner los muebles en un lugar y dejarlos ahí y olvidarnos de determinadas cuestiones. De hecho, en mi casa, el modular lo tengo desde que levanté mi casa en el mismo lugar y
podría haber detrás de ese mueble un toma, una llave de paso, de alguna toma taponada, que bueno, uno va perdiendo noción de lo que construyó, de lo que hizo, de lo que dejó. Y este hombre se había olvidado que detrás de su cama había una toma de gas. No solo eso, no solo que se olvidó, sino que, como pueden ver, está marcada la canaleta de cuando hicieron dicha modificación, porque eso fue posteriori, pero con no menos de 40 años y alguito, dado que está armada en caño galvanizado, de antigua generación. Para el amigo que me preguntaba cuál sería el reemplazo para caño galvanizado, es el caño epoxi, que es exactamente el mismo caño, pero con un recubrimiento en pintura epoxi para que, bueno, en caso de ir viajar bajo tierra o bajo contrapiso, o bueno, determinado recorrido de la cañería donde quede expuesto, no lo dañe dicha inclemencia del lugar o de tiempo. Bueno, la toma no estaba terminada de tapar, o sea que el gasista llegó hasta ahí, la amuró para que no se mueva y la dejó suelta. Pusieron la cama inmediatamente arriba y se terminó el problema. La cuestión ahí es que en los dormitorios puede haber tomas de gas, pero en este caso no podrían ser tomas taponadas, dado que tendría que estar instalado el artefacto tiro balanceado. Y además estaba en una pared donde no se puede poner un tiro balanceado porque es la pared a una habitación contigua. O sea que el que puso esa toma ahí no tiene idea de nada. Pero bueno, nada. Ya está. Es más, la hicieron y no la utilizaron nunca, según me cuenta el cliente. Se habían olvidado prácticamente de la existencia de dicha toma. Así que nada. Fue un día exitoso en ese aspecto. Por suerte, todo bien, todo tranquilo. He encontrado, abro un paréntesis, detrás del banco, esta llave que no la tenía olvidada, pero la había dejado de utilizar producto de la desaparición de la misma. O sea, un día se cayó del tablero y evidentemente no lo noté. Hoy estaba buscando un cigüeñal para determinado trabajo y apareció. Por eso digo siempre dos cosas. De este taller no se puede ir nada porque el único que entra, toca y administra soy yo. Y segundo, que en este taller hay duendes. Tengo la certeza que hay duendes, dado que a veces las cosas desaparecen, pero vuelven a aparecer solas y de manera poco probable o demostrable. Así que bueno, me veo muy tentado a pasarle el cepillo para que la vean en un estado un poco más óptimo, pero es una llave multimedidas, una llave automática. Tiene un lindo sistema, trabaja por brazo palanca, para aflojar, apretar tuercas. Esta llave ha estado conmigo hace muchos años y ha sido una herramienta muy funcional en viajes en moto o para tener en la caja de herramientas de mecánica del auto, que hoy en día en la mecánica actual es obsoleta, pero es una muy linda opción por sobre la llave hueso, la original llave hueso. No me vengan con esa de 48 usos en uno, que verdaderamente nunca le encontré un sentido a esa llave. De hecho, la rompí en la primera toma de contacto. Recordarán ese viejo video de la temporada 1 del canal. Así que bueno, nada. Y creo que hice después, ya en la segunda temporada, un video de herramientas que nunca sirvieron para nada. Bueno, esa es la número 1. Creo que estaban los tubos Aiwa. Tengo que pensar que otra herramienta nunca sirvió para nada. Después recuerdo que hice un video sobre llaves francesas impresentables, que, dicho sea de paso, después de realizar el video, una de ellas verdaderamente me asombró el poco juego que tiene.
Pero bueno, capaz que en ese momento estaba trabajando con Irimo, Stanley, Baco, herramientas que verdaderamente el juego en aquella época, hoy en día el juego es moneda corriente, pero en aquella época el juego era mala palabra. De hecho, las llaves francesas de la generación que estoy hablando, por ejemplo la Irega, la Baco, Subiondo, carecían de juego absoluto. O sea, no. Incluso a veces hasta se ponían pesadas por la carencia del mismo, ¿no? Después, bueno, la época de Irimo, yo puedo empezar a hablar de Irimo del año 2000 y pico, que fue cuando empecé a adquirir las primeras unidades que yo tuve en Irimo, y tampoco tenían juego. Con compras posteriores a esa fecha, ya venían con juego, ya vienen con juego. De hecho, la segunda toma de contacto con francesas de Irimo vienen con juego. Y hoy estuve trabajando en ese trabajo que les comenté con la francesa Irimo, y créanme que fue un comentario al azar. Verdaderamente no me sorprendió, pero cambió bastante a la de 10 pulgadas que venía utilizando antes. ¿Qué tendría que ver cuál era? Porque esta verdaderamente pesa. O sea, es una llave, se le cruzó un destornillador, ahí está. Una llave interesante para trabajar. La verdad, muy linda unidad. Esta es una unidad prácticamente reciente, tendrá 3 o 4 años. Bueno, la verdad, como digo siempre, 5 octavos, no sé a qué se refiere, pero es la llave de 10 pulgadas. Una linda unidad, ya la vamos a poner acá al costado para bueno, empezar a desarmar la cartuchera, que ya lo vamos a hacer, pero bueno, estas son más o menos las herramientas que llevé hoy para la tarea que estuve comentando. La de 10 pulgadas, la 303 de Irimo. Bueno, destornillador ya clásico. Ya ahora, la semana que viene, arrancamos con la nueva toma de contacto. Abro un paréntesis. Ustedes vieron que cuando yo incorporo alguna herramienta al canal, es muy poco lo que se desarrolla de descripción. La muestro que está en su estado óptimo, y de ahí ya no la vemos más hasta que está cumpliendo funciones. O sea, hago este paréntesis porque a veces algunas herramientas pasan desapercibidas en cuanto a, no digo publicidad, en cuanto a promoción de dicha unidad, porque no soy de pesarla, medirla, nada, cortar cablecitos en el banco. O sea, el perfil del canal es otro. Sí, compro herramientas, sí, testeo herramientas, pero las utilizo en las tareas cotidianas y veo qué resultados arriba dicha herramienta. O sea, no las uso en un ambiente controlado. O sea, no. En la batalla cotidiana nos vamos dando cuenta si la unidad es funcional, no es funcional, si muestra falencias, si muestra algún signo de fatiga en algún momento. Es una toma larga de contacto. Por ahí el que está buscando una respuesta inmediata de si la herramienta va o no va, en este canal no la van a encontrar inmediatamente. Son como mínimo 2 meses de batallarla para llegar a un resultado o a un, llamémosle, diagnóstico de la herramienta. Después, bueno, si lo que quieren es una devolución inmediata, van a tener que ir a un canal de infomerciales, netamente infomerciales, ya declarado. O sea, acá de este lado nadie pone nada. Las herramientas que compro y utilizo, las compro yo, las disfruto yo, y si se me rompen a mí, y no tengo que quedar bien con nadie, por suerte, y no tengo que decir una cosa por otra.
de la calidad de las herramientas. Acá es lo que ven. Así que bueno, nada, hecho este paréntesis, vamos a seguir descargando la cartuchera. Después, si alguno sabe, si alguno tiene el dato, que no sea comprarla por Mercado Libre, porque Mercado Libre mucho no me gusta, pero quiero comprar un par de cartucheras de estas, pero al fabricante original de la cartuchera. No me interesa que tenga loguitos y todas esas pavadas. Una o dos cartucheras de estas, las compro, las utilizo, dado que está probada que va y va muy bien. Bueno, los ya conocidos, Inco y Total, destornilladores, en este caso de golpe. Bueno, nunca hice el video comparativo de dichas unidades. Bueno, Total en este caso, o Total en este caso, pierde por un par de cuerpos de ventaja a favor de Inco, porque bueno, es otro mango, verdaderamente invita a imprimir torque, a hacer fuerza, para hacer la devolución un poco más fidedigna tendría que haber agarrado dos unidades PH2 o dos unidades planas de 6 por 150, pero bueno, lo que les estoy queriendo describir, créanme que no dista en una unidad o en la otra. El mango Total, si bien es cómodo, ergonómico, pero por ahí el de Inco es mucho mejor al momento de imprimir torque a mano. Porque si bien viene con este hexágono, con este accesorio, para poder anexar torque mediante la presencia de una llave, en este caso no. Pero bueno, como yo ya dije muchas veces en el canal, que esto esté o no esté, a mí me da lo mismo porque no lo utilizo. Nunca he martillado un destornillador para golpe y nunca he utilizado para anexar fuerza. Dado que estos destornilladores de este tipo, es la frase correcta, se podían comprar desde hace muchos años atrás. No es que han inventado algo, pero de todos los que tengo de la vieja escuela, nunca los he utilizado para anexar torque. Nada más que antes venían con un hexágono acá, me acuerdo, para imprimir torque desde arriba. La verdad, nunca me dio resultado, nunca lo probé, ni tampoco nunca los martillé. En este no tenemos la presencia de dicho adminículo, pero como dije, a mí no me cambia porque no lo utilizo. Pero bueno, la dureza de la varilla aparentemente es la misma. Viene en el caso de los planos, tanto en el Inco como en el Total, viene con un endurecimiento y a la vez son imantados. Pero bueno, si tengo que elegir las dos unidades, pese a ser un poco fanático, levemente fanático, lo fanático que se puede ser en este breve periodo que ¿sí? Llegó a conocer la marca, la verdad que me tengo que inclinar por una de las tres, me inclino por Inco. Bueno, fíjense cuál les sienta mejor a ustedes. Quizás el mango Inco lo que tiene de bueno, como dije, es poder anexar torque mediante las dimensiones del mango, pero tiene una formita acá que depende de la mano. Por ahí, después de poner 20 o 25 tornillos, como es normal hacerlo al engrampar y demás, ya la mano se empieza a cansar. Pero en este caso, si bien es más fino, más chico, por ahí no nos permite tanto el abrazarnos y darle, pero eso no pasa. Tengo que ser sincero, no me apareció el callito al momento de utilizar los de la línea Total. Sí me apareció el callito al momento de usar estos porque el paragolpe queda en contacto con la palma. Por más que uno tenga las manos curtidas y duras, con el uso y el abuso, por ahí en el día, se termina lastimando un poquito, pero muy leve, muy leve.
los que están acostumbrados a usar guantes, créanme que no los van a sentir. Bueno, una Crossman de 2 posiciones, una muy linda unidad. Herramientas que ya ustedes conocen, vamos a sacarlas sin pena ni gloria. Quería que vean más o menos qué herramientas utilicé para el trabajo de hoy. Bueno, las Pico del Oro. Esta es una Irimo que ya vieron la otra vez. Tenemos la cabeza de culebra. Tenemos la llave bajo lavatorio, llave para flexibles, llave articulada. Hay algunos, de hecho, he visto gente que la utiliza para apretar la válvula de carga de algunos depósitos. Nunca la utilicé para eso, no me pareció funcional, no me pareció cómoda. Para mí la herramienta que entró siempre para esa tarea es una llave de 7 octavos o una Pico del Oro de 8. Esta la verdad que no me ha servido. He visto algún que otro gil que la utiliza. No se sientan ofendidos, quizás personas que no sean pan triste. Cuando digo gil me refiero netamente a él y a algún otro, pero que ese no usa una herramienta ni por casualidad en plomería. Así que bueno, después es más de lo mismo. Teflón, que para salir del Taxa tuve que caer en este, que no tiene una marca definida, pero es de alta densidad. Observen que parece una cinta aisladora. El espesor de este teflón es verdaderamente bueno. La verdad que extraño lo que fue Megaflón. No sé si se sigue comercializando, si no se sigue comercializando. Las casas de sanitarios donde yo me muevo por temas de plomería ya no lo trabajan, aparentemente razones de costo, pero bueno, nada, es así. Bueno, después la linterna que la tengo que poner a cargar porque ya... Ah, resucitó. Bueno. Créanme que hoy, cuando terminé las tareas, se estaba muriendo. Estaba agonizando el tema de la carga de batería. La verdad que es muy práctica. Se carga mediante USB. Después de haber jubilado la portátil, después de haber jubilado la linterna de pilas, bueno, llegamos a la linternita, que tengo una grande también, se la presté a Jorgito, porque bueno, para que la pueda utilizar en el taller. Bueno, esta con USB, cargador de cualquier celular, la enchufan ahí, un testigo rojo mientras está cargando, un testigo verde cuando puede salir ATR a trabajar. Así que nada, ya la vamos a poner a cargar. No sé dónde quedó el cargador que uso habitualmente para los celulares, así que bueno, quedará el intríngulis. Pero bueno, ya confiamos que van a aparecer. Bueno, tenemos que empezar por lo que dijimos. Vamos a poner en valor esta herramienta que verdaderamente me dio mucha alegría recuperar. Vamos a hacer un poquito de lugar, sacar la cajita de tubos. La cajita de tubos la vamos a poner acá, en esta estantería. Bueno. Destornillador Topollillo, Celestal, es Celestal, DPH. Uno de los más incómodos que van a utilizar, pero bueno, tenía el estilo de aquella época y obviamente no podía faltar en esa marca. O sea, las unidades que tengo de DPH, verdaderamente un lujo de otra época. Nada. He visto, y lo dije muchas veces, cómo maltrataban esos destornilladores, a mazazos, los he visto utilizarlos, y los tipos sufriendo, aguantando el castigo. Los más grandes los han usado de barreta, pero bueno, nada, han sabido soportar y resistir. Estaba viendo este engranaje de distribución, lo cambié
en un motor de una 110. Pueden ver cómo se había roto producto de la falta de mantenimiento de esas motitos. Las usan los chicos con las aplicaciones y no tan chicos, pero bueno, en una 110, qué sé yo. Me parece una cilindrada, si bien son motitos cómodas y nada, las conozco, tuve la Smash, la ZB, una de Mondial, una Due, tuve motitos de esas y verdaderamente, bueno, ya uno está un poco grande para andar en esas cilindradas, pero es el reemplazo de los ciclomotores. La verdad que para los muchachitos que están con el tema de delivery y esas cosas, va muy bien. Voy a buscar la moladora del taller. Esta es una de las amoladoras que utilizo acá en el taller, no sale para otra cosa. Acomodar un poco la ropa y vamos a pasarle el cepillo a esa herramienta que se merece estar un poco más en valor. Esto lo vamos a poner por acá. No aprieten en forma innecesaria la tuerca, ya que está, y me critican por mi forma de utilizar la amoladora, pero les voy a tirar un par de tips para los habladores. No se gasten tanto en apretar el disco con una llave, o el disco, el cepillo, porque gira en el sentido que gira el motor. O sea que la tuerca aprieta para el lado que gira. O sea que al momento de utilizarla, con que esté con un leve ajuste, arrimada y un cuartito, al momento de utilizarla se va a ir apretando más solo. Por eso el tema de que es más fácil apretarla que aflojarla, porque ya se bancó toda la paliza girando en el sentido en que aprieta la tuerca. Espero ser claro. Bueno, vamos a limpiarla un poco. Los amigos que están escuchando con auriculares, creo que el caso de Martín y Facundo, o Martín y Facundo, sáquenselo porque va a empezar el ruido.
para que vayan viendo, no sé si se va a apreciar, pero bueno, para que se vean las inscripciones, ya está apareciendo. La medida del rango de uso. Bueno, es una herramienta europea, de calidad, la verdad que un despropósito que haya estado tirada detrás del banco. Pero bueno, acá ya la tenemos prácticamente en su estado, no digo óptimo porque todavía habría que seguirle pasando un poquito, pero ya aparecieron las nomenclaturas, la patente número 12-144, Made in Sweden, Chromka, Olash, Kromna. Bueno, disculpen mi pronunciación de un idioma que no entiendo. Pero bueno, nada. Ya la tenemos. Le vamos a lavar un poquito en nafta. Al igual que vamos a hacer con otras unidades. Espero se esté escuchando. Ha quedado un poco de polvo dando vueltas en el taller. Vamos a esperar que se estabilice, que se estacione. Y mientras le pasaba el cepillo a dicha herramienta, me acordé de otra unidad, de otra herramienta que nunca sirvió para nada, que es el tubo, que dentro tiene como un montón de fierritos, y a medida que uno lo aprieta, se va metiendo en la medida del hexágono que tengamos que aflojar. Creo que lo tiene Pan Triste, obviamente. Herramienta para Gil, a él no le podía faltar. Pero bueno, no sirve. No sirve, yo la he tenido, la he tratado de utilizar, no me ha dado resultado. Y muchos dicen, ¿para qué la comprás? Es que la compré porque me vino en un combo con herramientas que compré con los amigos de la Bulonera Bon. Y bueno, nada, ya está, venían en el combo, como ellos no se lo iban a vender a nadie, me lo metieron a mí. Pero como a mí las unidades que yo quería venían y ya estaba contemplada en el costo, nada, las compré, ¿qué va a hacer? Pero bueno, para los que preguntan, mi nexo con Bulonera Bon, soy netamente un cliente que a lo largo de los años pegó buena onda con el pelado, con Fabián, pegó buena onda y bueno, nada, tengo
saben que tengo este berretín con las herramientas antológicas y demás, y cuando surge alguna oportunidad o les aparece algo ahí, lo guardan y esperan a que vaya el Tano Raselli de 7 octavos, como les gusta decirme. No soy Raselli, pero bueno, esto es para los amigos que por ahí se suman ahora. No soy Raselli de apellido, pero como siempre, y miren los años que hace que me conocen los locos estos, siempre estuve preguntando por herramientas Raselli. Bueno, nada, me pusieron el Tano Raselli de 7 octavos, pues estoy pasado de 22. Cosas con las que uno comenta, ¿no? Vamos a agarrar un poquito de nafta, a limpiar un poquito la batea que quedó sucia desde el anterior video, o sea que hace una semana que la bateguita está ahí y no se toca, no la toca nadie. Pero solo tenía un poco de tierra de algunas unidades, de algún uso. Tirar un poquito al banco para limpiarlo, para que se mantenga óptimo. Para los que creen que este es mi banco, obviamente es mi banco, pero este no es el material de mi banco. Este es un pedazo de madera que yo he colocado, he atornillado, para que se vea una parte blanca donde desarrollar los videos quizás en forma un poquito más prolija. El banco, propiamente dicho, está hecho en madera de 2 pulgadas, con la estructura metálica, prácticamente para moverlo de acá, nada, conviene dejarlo acá. Es muy difícil. Esos fierros se los compré a Nelson Bacola y los traje. A mí una vez tenía que traer un camión al corralón de Pereira, dado que Pereira carrozaba todo allá, y como yo soy de Aedo y el corralón está en Aedo, me encargaron la tarea de llevarlo una mañana y de traerlo ya carrozado. Ahí pude traer los fierros para desarrollar todo este banco que, bueno, verdaderamente acá arriba se arman motores 6 cilindros, con lo que eso pesa. Bueno, quizás no es cómodo para esa tarea porque no es la finalidad del banco, pero he armado motores de Fiat 600, de Carlo, bueno, motos es para eso, el banco está para eso. Así que nada, es un banco funcional. Esto es una madera que yo puse para que al momento de hacer un video se vea una superficie blanca. Después tengo que ver dónde consigo esos cosos chetos verdes para esos cosos, bueno, una plantilla milimetrada para poder mostrar un poquito más. Pero no, mi esencia es esta y así se va a quedar. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno. Vamos a terminar de limpiar esta unidad. Unidad muy querida, como dije. Vamos a agarrar un pincelito que venga a cumplir con la tarea. Sí, vos tenés herramientas muy queridas, pero te habías olvidado hasta de que la tenías. No, yo sé perfectamente todo lo que tengo. Lo que pasa es que es una herramienta que se puede sustituir. Es más, esta herramienta sería para casos donde uno no tiene herramientas, cumpla la función de poder apretar o aflojar bulones, tuercas de varias medidas a modo complemento. Y uno, cuando está desarrollando una tarea en el taller, no se puede poner a buscar una llave porque tiene el berretín de usarla. Hay que trabajar con las otras y bueno, después aparece la herramienta, como apareció. Porque acá no entra nadie. Y la gente que entra no se van a llevar llaves y esas cosas. No. Es como decía Larralde, hay que saber dónde y cómo poner la confianza. Es así. La verdad que bueno, nada, tengo la suerte de
tengo la suerte de tener gente de confianza. Yo sé que, bueno, me van a ir con temas religiosos, que Jesús también tenía gente de confianza, pero bueno, qué sé yo no soy Jesús. Y acá entra un público, mis amigos. De la cadenita para atrás llegan los clientes. Bueno, ya la tenemos trabajando, después voy a hacer una pasadita más de cepillo como para que quede óptima nuevamente. Lo podría hacer ahora, pero la idea no es que me vean otra vez cómo sé usar el cepillo. La voy a sumergir un poquito en aceite para que largue la tierra, el óxido que puede llegar a tener en su articulación. Bueno, ya está trabajando nuevamente bien. No la vamos a poner en el tablero, la vamos a poner en la estantería, donde tengo las cosas que necesito agarrar de forma frecuente. Depende del estante. Ahí ya se las mostré en algún momento esta estantería. Es una de las 4 estanterías que tengo en el taller. Tengo, en este caso, que es la que les estoy describiendo, tengo la terraja, la primer terraja que me pude comprar, completa, muchos años atrás. Después tengo la caja de herramientas importantes para el taller, que tiene como 25 kilos de herramientas. Bueno, el día que haya que bajarla, nada, mientras no se caiga y le pega a alguien, no importa. Después tengo un árbol de leva con una configuración que yo desarrollé y más o menos me la copió un muchacho en una tornería de Bursaco para el motor Tornado. Abajo tengo el carburador que anda perfecto con esa leva. Después tengo un juego de llaves Sinafor de 2 bocas, uno de Baco, algunas estriadas PS, algunas estriadas Sinafor sin usar. Después tengo abajo un juego de llaves de uso frecuente. Después, bueno, ya bajando están las llaves Allen, los tubitos de 1/4, destornilladores, bueno, un montón de cosas. Está la caja SFI, herramientas que trabajan, la caja de tubos de 3/8, de las Rebeldes, los juegos, el juego de tubos que se armó como armé el de media, comprando unidades sueltas. Hay de SATA, hay de Irimo, de Baco, bueno, todas las marcas, Bremen, de 3/8, e incluso hay Inafor. Juego de llave T, una llave manija, uno de los 2 blister de los destornilladores aislados 1000 volt, con unidades frecuentes. Y nada, tengo que ver de poner ahí una pinza de punta, un alicate y una pinza universal para circunstancialmente agarrar, dado que está cerca del sector donde limpio los carburadores y qué sé yo, y estaría bueno ahí poder agarrar. Que tampoco es tan lejos ir ahí o agarrar del tablero, ¿no? Ya no sé qué más a la mano quiero tener. Pero bueno, me coqueteaba la idea de poner ahí un ganchito y poner las unidades. Ya está. Estoy haciendo demasiado acá adentro y nada, uno piensa y piensa. Bueno, hasta pico del oro. Una pico del oro espectacular. La vamos a limpiar porque ha estado cumpliendo tareas.
tendría que pasarle un poquito el cepillo para sacarle un poquito de óxido que tiene la herramienta. Pero me disculpen los amigos que están con auriculares, que viene el ruido. Bueno, ahora sí, ya volvió a su estado lo más parecido a óptimo. Vamos a hacer una, como hice con la otra, una... La sumergimos un poquito en el balde de aceite como para que quede suavecita. Listo. Vamos a pegar una enjuagadita con nafta. Y ya queda óptima nuevamente. Trapito. Acá está. Ah, no les conté, me parece. El otro día se contactó conmigo una chica que trabaja, no me quiero equivocar las letras, en una ONG. Vamos a limpiar de nuevo y les cuento. Me chorreó la gotita de aceite. Bueno, como les estaba diciendo, se comunicó el otro día una chica que se ve que ve los videos o circunstancialmente alguien le contó, que trabaja en una ONG. Y me hicieron la siguiente propuesta. Si quería ir a dar cursos a, bueno, algunas personas, creo que tengo que ver el mail, porque me pasó el proyecto por mail. Uno está orientado a chicos, o sea, que se familiaricen con oficios, con herramientas, y otro ya a gente que está trabajando, o sea, gente adulta o, bueno, mayores de edad. La verdad que me coquetea la idea, me gusta, me gustaría, pero es un poco lejos. Y yo estoy medio complicado de horario. Y bueno, es en zona sur, yo estoy en zona oeste. Entonces no sé, pero bueno, me gustaría, verdaderamente me... Yo ya, como he contado, he desarrollado algunos que otros cursos. Y es algo lindo transmitir conocimientos y sobre todo que esos conocimientos sirvan para que la gente pueda salir a un oficio. No digo progresar, porque no es, pero bueno, por lo menos
tengan el amor a algo, el amor a las herramientas, el amor a desarrollar una tarea. Es increíble como uno va viendo cómo la gente se engancha con el oficio, con las cosas. Y uno lo nota, quizás en las primeras clases, como que no se enganchan, están dispersos. Después no sé cuál es el clic, cada uno debe tener su clic particular. Ya empiezan a familiarizarse, empiezan a investigar. Uno se da cuenta por las curiosidades que traen a la siguiente clase. Vienen con temas, empiezan a sacar preguntas, a desarrollar teorías, y ya ahí se le sembró el bichito de lo que uno está tratando de explicar. La verdad es lindo, es placentero, a mí me gusta. Así que bueno, está ese proyecto, alguna persona vio el contenido del canal, le pareció, a diferencia de lo que muchos piensan, le pareció entretenido, le pareció pedagógico, le pareció que hay contenido, valga la redundancia, y bueno, me propusieron eso, que verdaderamente lo voy a tener que desestimar por cuestiones de distancia, pero bueno, capaz que si se pudiesen alinear las cosas, yo conozco Zona Sur, anduve por Zona Sur, pero ya tengo unas responsabilidades y una dinámica y un radio donde me muevo por determinados horarios que verdaderamente no podría agarrar ese compromiso. De hecho, yo cuando estuve en Industria Baco, que es más o menos la misma distancia, nada más que estamos hablando de Bursaco, yo siempre fui de Aedo, era un tema. Está bien, yo lo que trabajé para Industrias Baco lo trabajé por mi cuenta, entraba antes, salía después, o entraba después y salía antes, no importa. Pero bueno, no cumplía con ese régimen cuasi, vamos a decir, no iba a decir una palabra quizás un poco fuerte, pero nada, un régimen estricto. Que los que conocieron a Nelson Bacola, bueno, sabrán que tenía unas ideas políticas, no sé si equivocadas, pero cuanto menos cuestionables, ¿no? Entonces, vieron cómo es, qué sé yo. A mí me llegó a apreciar mucho, dándome posibilidades de utilizar herramientas, máquinas, para cuestiones personales. Muchas de las cosas que yo he desarrollado, siempre pagando, porque el tipo no regalaba ni 50 gramos de fierro a nadie, siempre pagando, pero yo en Industria Baco he desarrollado herramientas. Esto, bueno, es un aguantador que yo quise hacer en mi época, que lo debo haber comentado en algún video, en mi época de incursionar como chapista, que nunca fui bueno. Pero me había elaborado las herramientas. Tiene que haber algunos más dando vuelta. Y yo tuve la posibilidad, está bien, en horario de almuerzo, de poder utilizar las máquinas a mi gusto. Del lugar, bueno, nacieron historias muy lindas, anécdotas muy lindas, algunas otras poco felices, pero bueno, como todo. Pero bueno, los que conocen o conocieron, porque ya me enteré que está mirando crecer el pasto desde abajo, Nelson Bacola. Si en el periodo que yo les hablo tendría 86 años. Lo que pasa es que era un tipo que con 86 años se plantaba y se quería agarrar a trompada. Pero tenía sus ideas políticas cuestionables que las plasmaba a lo que eran los empleados, los oficiales, que bueno, no, era muy cerrado y muy sectario ahí adentro. Entonces, bueno, la Pico del Oro quedó en su estado óptimo. Ya la ponemos para que siga cumpliendo tareas, obviamente, pero bueno, la idea es ordenar un poco. Vamos a seguir limpiando algunas unidades que tendría que ya ponerlas en ese lugar determinado. Bueno, otra de las herramientas que llevé hoy, porque tuve que hacer un par de roscas, roscas que cuando son 2, 3 roscas, uno, o yo
particularmente no llevo la morsa, el trípode, llevo una 143 y con la terraja, que esta es una Gassmann de industria argentina, muy antigua. Estaba viendo si le podía ver el número de patente, que en una época me la sabía de memoria. Pero bueno, los años pasan, uno incorpora otros conocimientos, otros números, y acá está, me acuerdo que era 24.982, el número de patente de esta terraja, de la marca Gassmann, de Industria Nacional. Otra de las grandes empresas, de las grandes marcas que han tenido su momento, bueno, terminando, ¿no?, como muchas en algunas crisis. Ahí está, para los fanáticos de las marcas que quedan, para los fanáticos de las marcas que quedan, los infomercialistas y eso, estaría bueno que hablen un poco de cómo la está llevando las industrias nacionales que tanto bancan, porque bueno, el cimbronazo económico vino para todos, así que nada, habría que darle más promoción a algunas marcas nacionales y a otras no tanto, y bueno, viceversa, problemas de quizás conceptos no, ideología, problemas de ideología. Pero bueno, como digo siempre, cuando intervienen los sentimientos, se complica. Se complica porque a veces uno dice que las cosas son mejores de lo que son. Quizás sin mala intención, pero bueno, un tipo que no la utiliza, no la desarrolla, no puede hablar. Es así. Es lo mismo que yo me ponga a hablar de cine. Yo de cine no sé nada. Yo puedo decir, miré una película, me resultó entretenida, estaba buena. Va a venir uno que verdaderamente sabe de cine, un cineasta, y va a decir, la película fue un desastre porque estaba mal encuadrada, porque los actores aparecían fuera de cuadro, y va a dar un montón de descripciones que ante mi ojo ignorante de algunos temas no veo. Bueno, las Raselli que cumplen tareas cotidianamente acá en el taller. Este es al margen de mi juego del tablero. Tengo la Dowidat 12 milímetros. La de 16, en este caso de Raselli. A estas llaves verdaderamente las gasté. Les gasté el cromo de luz. Yo me creo que muestro, pero por ahí no estoy mostrando tanto. 15, 16. Tenemos una 19. Dowidat. Una 14 más de Raselli. Después un día voy a hacer otro videito. Yo sé que hice. Voy perdiendo un poco la noción de las anécdotas y eso. Tendría que ir anotando. Yo soy de anotar mucho. Tendría que ir anotando lo que vengo haciendo, lo que vengo diciendo. Pero algún día vamos a abordar un poco más seriamente el tema Industria Baco y mi paso por la empresa. Que bueno, como dije, era un mundo aparte. Entre paréntesis, en algún video que mencioné Industria Baco, apareció el sobrino de un compañero de laburo, de Raulito Latapié. Raulito Latapié era el pintor de Industrias Baco.
pintaba las cajas volcadoras. La fábrica constaba de 2 galpones, uno era toda la línea de entrada, entraba la chapa, se hacía, se elaboraba artesanalmente, en ese aspecto sí, eran artesanos, se armaba todo lo que era el equipo hidráulico, se montaba en el camión la caja terminada, la caja, la camilla. Yo soy de la época de que se trabajaba con grúa horquilla. ¿Se acuerdan la grúa horquilla del Automóvil Club que llevaban el auto colgando? Bueno, ahí participaba yo, de la fábrica. Pero bueno, el autocargador de contenedores, la batea, todo se desarrolla en un galpón que tiene 3 cuadras. Desde el cortado, plegado, soldado, armado, puesta de hidráulica. Me acuerdo que en aquella época laburábamos con Navarro, en lo que era hidráulica. Maestro, tipo corto de léxico. Pero bueno, todos teníamos un berretín fuera de lo que era la fábrica. Que era, Navarro era fotógrafo, un tipo de por lo menos 2 metros, corto de palabra, engrasado hasta las orejas. Los sábados, domingos, saco, corbata, sacaba fotos. Una de las manos de Navarro, y yo soy de manos grandes, una de las manos de Navarro eran las 2 mías, para que se den una idea lo que era ese hombre. Y bueno, todo el montaje se hacía en un galpón que tenía 3 cuadras, o tiene 3 cuadras. Lo que pasa es que la última vez que yo pasé por ahí, laburando para Ecoagua, tenía que hacer una instalación en Berazategui, y dije, ya que estoy, paso por acá. Me dio por revivir toda esa secuencia. Y bueno, vi que le habían alquilado una parte del galpón a, no sé si era una verificadora policial o una cosa así. La cuestión es que en el galpón de al lado, que tenía menos de la mitad de la longitud, tendría unos 50 metros, se hacía la pintura, electricidad y tornería. La tornería se fue achicando mucho porque en el 90 empezó a venir todo de Brasil. Ya las industrias de acá que proveían equipo hidráulico, estoy hablando de NIR, estoy hablando de Sabatini, estoy hablando de montones de talleres que quedaron sin poder proveer materiales porque el loco compraba todo el loco Bacola, compraba todo a Brasil. Toma de fuerza, cilindro, cruceta. Bueno, la primera camada que vino se desintegraron, las tomas de fuerza se desintegraron. Creo que las veces que hablé de Industria Baco lo conté porque me vi descargando a pala, junto a un par de compañeros, descargando a pala un camión de arena porque el corralonero dijo, llevale el camión y que se ocupen. Yo la pagué como buena, claro. La caja volcadora Baco tenía un costo. Creo que era 6.430 masiva en aquella época. 6.430 masiva. Con todos componentes nacionales como venía haciendo desde la década del 70. Venía valiendo lo mismo, pero habían bajado los costos hidráulicas exponencialmente. Un 5%. Claro, los tipos la habían comprado por buena. ¿Qué más? Descárguenla, cárguenla de vuelta. A mí me la entregan andando. Bueno, la primera época había que volver a armar todo con bomba, toma de fuerza, todo NIR, porque explotaban como pochoclo. Cuando salía alguna batea, la de Nelson, mire, fíjese que ande bien porque yo no la descargo ni a palo. No. Pero bueno, tenía eso, la Baco tenía eso, que uno podía estar poniendo en marcha un grupo electrógeno con motor Perkin y al otro día podía estar descargando a pala un camión que explotó, o también podía estar engrasando los guinches a 6 metros de altura, haciendo mantenimiento. Tenía eso, ese folclore que solamente los tipos que estuvimos ahí adentro lo podemos llegar a, no digo entender, comprender levemente, porque la verdad que va, épocas duras. Bueno, pinza que ustedes ya conocen, genérica, exactamente igual a lo que vendría a ser Tulsen. La vamos a dejar acá en la estantería de cosas que necesito agarrar.
Bueno, una joyita para el amigo Ubaldo, que siempre está con el tema limas. Sé que hay más grandes, amigo, pero esta, ¿qué opinás? Voy a cometer un sacrilegio, y con esta no, porque ya tiene aceite, pero la voy a limpiar con un poquito de nafta, porque la oxidación y el engrase bueno, y ahora simplemente hay que dejarla que se evapore, no volver a tocarla con la mano y ni tampoco pasarle un trapito, porque los hilos, el algodón se engancha. Hay que dejarla en la estantería. Acá vamos a ponerla donde pongo las limas. Lima importante, ¿eh? El amigo Ubaldo siempre que puede me tira el palito de cuándo le voy a hacer el video de limas. Sí, tengo que juntarlas todas y describir más o menos la función, la utilidad de cada una de ellas, los aceros, los granos, los dientes, perdón, los dientes, el picado de la lima. Un montón de datos que hace que una lima sea una herramienta que necesita tener un estándar de calidad, ¿no? Obviamente. Bueno, martillo para el segmento no tengo un mango. La verdad tendría que ver dónde puedo conseguir los mangos para encavar los martillos que tengo sin mango, porque no puedo conseguir cabos. Voy a ver si le puedo sacar el... Vamos a buscar un fierrito que se haga presente. Vamos a buscar la asistencia de otro martillo. A ver si... Podemos sacar los restos de madera sin utilizar la agujereadora. Va a ir saliendo de a poquito. Son martillitos lindos, son martillitos chiquitos. El martillo bolita es uno de mis favoritos en todos los pesos que hay. Quiero que sepan eso. Saben de mi cariño por el guachín y por todos sus hijitos. Voy a tratar de sacarle los pedazos. Ahí ya debería salir. Si lo podemos agarrar con algo. Voy a pegar un poquito más. Hay que barrer el piso, Tano, no te hagas, No, ¿cómo no? ¿Cómo no voy a barrer el piso? Muchacho, me extraña. Estás tirando todo el exceso de residuo, lo tirás al piso. Bueno, ahí salió. Martillo bolita de 300 gramos. Lo notable de estos martillos, o lo que por ahí dificulta un poco el conseguir cabos, es
las dimensiones escuetas del orificio, donde va encabado, ¿no? Yo me acuerdo cuando vivía el viejo Don Poncio, carpintero, de acá de la zona de Aedo, yo se los llevaba y él me los encababa con una madera que él sabía cuál era, porque todos sabrán que yo pintura sí, chapa y carpintería no hago, no me interesa, sé lo justo y las cosas que hice a algunos les gustaron y a mí personalmente no. Entonces el viejo Don Poncio, que sabía mucho de madera, me hacía unos mangos espectaculares, me preguntaba qué largo quería, a la semanita me los desarrollaba. Me lo dejaba encabado, todo perfecto. Fallece el viejo Poncio, carpintero que le faltaban 3 dedos en cada mano, producto de cortar y... Bueno, vaya a saber con qué estaba cortando, porque... Fallece el viejo Poncio y me di yo a la tarea de encavar todos mis martillos, cuando se rompían circunstancialmente. Pero bueno, con mangos que compro en la ferretería. Y eso es la madera, vaya a saber. Y hay que buscar el más aproximado, hacerle el rebaje como para que entre la cuña. Bueno, y es una tarea que a veces no tengo tiempo para desarrollar. La verdad no tengo tiempo para desarrollar. Pero bueno, si sigo rompiendo, no rompiendo, pero se siguen dañando unidades, voy a tener que darme a la tarea, aunque sea un domingo a la mañana, de encavar. Porque bueno, siempre pasa lo mismo. Me olvido que estoy con ustedes acá y le doy. Y bueno, después pasa eso que se aburren, les resulta poco entretenido. Pero bueno, nada, esto yo lo comparto, son tareas que tengo que hacer igual. Y bueno, como digo siempre, pongo el celular y charlamos un poco. En base a la charlita del otro día, de esta misma dinámica, haciendo mis tareas acá en el taller, limpiando las herramientas, se ve que mi primo, ¿se acuerdan que les conté la historia de mi familia paterna, digamos?
me enteré que mi primo mira los videos, porque cuando la terminé de subir, a las 2 horas, se comunica mi primo, Antonio, mi primo Antonio. Como todos saben, se llama Antonio como mi padre, Antonio como mi abuelo, bueno, Antonio. Y nada, estaba contento que lo haya mencionado, mira los videos, me dice, una alegría, primo, a ver cuando nos vemos. ¿Vieron cómo es esto? Él vive en Devoto, tiene departamentos en la costa, no les digo por doquier, pero ha hecho un número de departamentitos que, bueno, hasta el día hasta este verano no fui, pero el anterior lo seguía atendiendo, sabía a qué horario llegan los micros, en qué horario llega la gente, la tiene re clara. La verdad, mi admiración, como siempre dije, y ahí es donde nació la conversación. Creo que la conversación había arrancado porque alguien me dijo quién va a heredar todo esto. Y nada, el amigo Gregorio comentó, no, quédate tranquilo que este hasta los 100 dura y va a dejar fierro nada más. Y bueno, nada, yo empecé a desarrollar la historia de mi abuelo paterno, longevo, con todo lo que conlleva, ¿no? Nació en el año 1900, falleció en el 2005, con todo lo que eso conlleva. La muerte de 3 de sus hijos, bueno, las 2 guerras mundiales, la hambruna, venir acá sin ningún tipo de orientación, dato fehaciente, dato preciso en la palabra, de dónde llegar, de la mano de quién, papelito anotado. Y bueno, después, claro, fue viniendo mi tío Carmelo, el hijo mayor, y después vino la abuela Ángela y Antonio, mi padre. Pero bueno, eran otras épocas, obviamente, ¿no? A veces me pongo a pensar, o antes me ponía a pensar un poco más, cómo era dejar a la familia, porque bueno, yo soy italiano y tengo un poco esa sangre, la sangre obviamente la tengo, pero esa manera de sentir y de pensar, y ahora los pongo en contexto porque esto quizás es algo más personal. Yo me pongo en el lugar de ese hombre que estaba viniendo a un lugar completamente desconocido, dejando allá su familia a cargo de la mujer. Y también para la mujer, confiar en que ese hombre se venía con todas las mejores intenciones acá para mandarles plata para allá y que puedan venir y vivir en un lugar donde hay paz, donde tirás semilla y crece. La verdad, a veces me pongo a pensar eso. Vamos a suponer que yo lograse o hubiese logrado conseguir una compañera de vida, una persona en quien verdaderamente decir, soy este loco y esto es lo que vas a conocer de mí, es lo que vas a saber y me vas a tener que aceptar con mis defectos, que son mucho más que mis virtudes, y bueno, nada, vas a tener que confiar en mí, que ahora voy a volver y te voy a mandar plata, o sea, voy a llegar a un lugar, voy a trabajar, que puede llevar un año, y te voy a mandar plata y vas a venir. Es inaplicable a lo que es la vida hoy. Bueno, está la tecnología, hay un montón de situaciones que ya sacan de contexto, como comparar Fangio con Ayrton Senna o como con Schumacher. No es compatible. ¿No? Pero a lo que voy, con la toxicidad, el nivel de toxicidad que manejan, y bueno, si había alguna mujer y viendo hasta 1 hora 20 ya se fue, me bloquea, me denuncia el video. Pero con el nivel de toxicidad que hay, ahora se le llama toxicidad, pero con el nivel de toxicidad que se maneja, y ya la tercera vez que lo digo, tanto de mujeres como de hombres, pero en este caso el que tiene que venir es el hombre, sería insoportable,
insoportable vivir así. Pero vamos un poquito más profundo. Yo me pongo en el lugar de ese hombre que estaba dejando su familia, porque él estaba bien con su esposa, con sus hijos. Está dejando su familia allá a la merced de una guerra o a una posguerra, tratando de buscar un mejor futuro. Y yo lo pienso, si lo tendría que haber hecho yo no sé si me puedo alejar así de mis hijas. La verdad que no lo sé. No, tendría que ver. Quizás, bueno, si tendrían la edad, alentaría a que se vayan ellas, la verdad. Pero bueno, qué sé yo. Me di a la reflexión por el tema de mi primo que se comunicó después de haber contado la historia familiar, contento, el gordo con el que no lo haya desestimado, ¿no? A lo largo de... Y también le gustó el saber que es una de las personas de los Ilacua que verdaderamente tienen mi aprecio, junto a mi abuelo, que ya obviamente no está entre nosotros porque sería más que longevo, sería un apóstol. Y nada, bueno, él es un tipo que logró ser el único Ilacua con un título, se me fue la palabra, pero honorífico. El tipo tiene título honorífico. Miren cómo quedó el martillito. Después de haber pasado también una temporada tirado, caído, tengo que ver dónde puedo conseguir mangos. Mañana voy a ver si salgo a buscar mangos. He visto en algunas ferreterías que hay. Tengo que ir con todos los martillos para ver más o menos cuál van cada uno. Y me tengo que poner a hacer una tarea de quizás la cual no soy demasiado fanático, pero va a salir algún contenido lindo también para mostrar acá en el canal. Bueno, fresadora para canilla, llave bajo lavatorio, bajo mesada. Le podemos pegar una limpiecita, quizás no es necesario, pero nunca está de más desengrasarla, quizás algún resto de silicona. Vieron que uno cuando arma sanitario generalmente se trabaja con un poquito de silicona. Por ahí está bueno, porque uno la ve limpia, pero la nafta cae sucia. Hay que poner en valor las herramientas, muchachos. Hay que tomarse la tarea de hacer esto. Es terapéutico. Sabemos lo que tenemos, lo que no tenemos. Nada. Vamos a agarrar. Esta es la caja de destornilladores de uso frecuente. Este lo hice aislado algunos volts, que es para que, esto era para trabajar en las plaquetas de platinos y que no se ponga a masa, para aislarlo también de lo que vendría a ser la inducción del volante, porque obviamente esto no aísla, son destornilladores para golpe de la década del 90, varilla pasante, no se puede aislar, pero era para evitar el contacto de la varilla con componentes vitales al momento de regular platino, ese tipo de cosas. Destornillador Felo, destornillador Bully, PH3, Felo de 6x125, Stanley, pero de los Made in USA de aquella época. Bueno, otro más de los que ya conocemos, que ya he mostrado varias veces, pero acá en el taller siguen trabajando y muy bien. La verdad me encantaría conseguir, y lo digo siempre, y de vez en cuando me etiquetan en algún link para poder conseguir esas unidades. Como también me gustaría conseguir los destornilladores que nombro siempre,
los que venían en una cajita, venían 8, un sobre mango, un sobre mango negro, que, bueno, nos permitía utilizarlos imprimiendo un poco más de torque. Y el amigo Gregorio los tiene, pero me parece que son los de la década del 90, los de la década del 70, eran europeos esos. Los amigos que le comentaron en el video, yo lo vi tiempo después, no me notificaba YouTube de esa calidad de video. Los que comentaron en ese video que son destornilladores que no servían, conocen poco. O se los confundieron con otros que venían de Hong Kong, que bla 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 bla. Pero los que yo les digo, muchachos, miren que para que los tengan los recuerdo. ¿Y cómo perdiste, Tano, esos destornilladores? Porque nunca lo comentás. Y bueno, ¿vieron cuando yo les digo? Y me siento nuevo. ¿Vieron cuando yo les digo a la casa de su novia, de su pareja, hasta que no sea un techo en común y hasta ahí también tengan cuidado? Bueno, ya vamos a entrar para que me denuncien todas las mujeres el canal. Pero los amigos que llevan herramientas a la casa de la novia, porque es verdad, yo lo sé, uno está ahí mirando, ya vimos la película, tomamos el café, hicimos lo que había que hacer, ¿y qué hacemos? Que yo me iría a mi casa, a mi taller, pero no se puede ir uno, porque dice, ¿qué? ¿Ya te va? No. Entonces uno agarra la caja de herramientas y dice, bueno, te voy a colgar el cuadrito, te voy a, qué sé yo, arreglar el depósito del baño. Para eso hay que tener herramientas. Y sí, hay que tener las herramientas ahí. Cuando llevan herramientas, lleven herramientas que no les duela perder. Porque está bien, yo sé que ustedes quizás, lo noto por los comentarios y por el nivel de persona que son, ¿no? Ustedes quizás están sanos emocionalmente, apuntan a algo que verdaderamente saben que va a dar resultado, y estoy hablando de parejas. Y por ende se relacionan con personas con más o menos características similares. Entonces todo esto que estoy diciendo puede quedar desestimado. Pero, resumiendo, así fue como perdí mi juego de destornilladores, que es el día de hoy que me lo sigo acordando, esos destornilladores espectaculares que me han servido tanto. Me quedaron en la casa de una pareja mía, que el amigo Manuel Papa, si está viendo, un amigo más del barrio, después le voy a contar también, sabe de quién estoy hablando, una chica rubia, periodista, estamos hablando del 2000 en adelante, 2004, 2005. Pero bueno, a lo que iba. Y yo no vuelvo para atrás ni para tomar ventaja. Ahí aprendí que cuando uno lleva herramientas a la casa de la pareja, de la novia, de la relación, tiene que llevar lo que no le dolería perder. Es así. Vuelvo a repetir, ustedes están mejor emocionalmente. Yo, bueno, tuve una época de mi vida, tuve suerte, era bastante conquistador, o sea, no me puedo quejar. Me proponía conquistar a alguien y lo lograba. Y después no sabía ni para qué me había metido en ese tema, iba a decir otra palabra. Pero bueno, ustedes hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. Ya no lo hago, lo hice. Hoy en día, poder estar haciendo esto tranquilo, sin tener que estar pensando nada. De hecho, ahora puse modo avión para poder grabar tranquilo.
eso no se puede hacer con una relación de pareja. Tiene que ser una relación sana, que a veces a uno le cuesta conseguir y bueno, nada, cada uno habla por cómo le fue en la feria. Yo estoy seguro que en algún momento llegará alguna compañera, pero obviamente va a ser todo cada uno en su casa, nada de proyectar algo a futuro. Y a veces eso reduce el abanico, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Uno ya llegó a esta altura con los compromisos que uno tiene y ya está, como que ya lo que tenía que aprender lo aprendió, lo que tenía que hacer lo hizo, tenía que tropezar varias veces, tropezó, en fin, me fui por la rama como es mi costumbre, pero esto viene a colación de dónde perdí los destornilladores y que bueno, para mí era ya irrecuperable, pues siempre fui de una manera que si ahora tengo berretines, 25 años atrás era prácticamente, no sé, una persona antigua, con cualidades, defectos, pero no reculaba para atrás ni para nada. De hecho, bueno, sí, así me perdí de hablar con mi padre, así me perdí un montón de cosas que, uno se da cuenta a esta altura que no tienen solución, no tiene más remedio eso. Y nada, y no me arrepiento, pero a lo que voy que tenía una personalidad que no me importaba demasiado. O sea, tirábamos la cadena y se fue, y se acabó. Y parece que no, pero con el tiempo uno se da cuenta que quedan cosas sin terminar, y no lo digo por las minas, porque eso ya está. Pero bueno, llavecita de 10 Rein, que estaba mezclada en la lata de los destornilladores de uso frecuente acá en el taller, ¿no? Los de las cajas de los domicilios son otra cosa. Yo acá tengo la mesita, ¿se acuerdan la mesita de las charlas? Y voy poniendo ahí las unidades ya limpias, ya listas para guardar en donde corresponda. Bueno, la francesita total de la cartuchera. Hoy me llevé la de Crossman, la de Crossmaster, perdón. Una vez me preguntaron cuál es la francesa más antigua que tengo. Y no estoy hablando de esa. Estoy hablando de ya un modelo más contemporáneo. Tengo una Williams, que no sé si está por ahí, ahora me fijo. Esa es la más vieja que yo tengo. Francesita Williams, muchos años atrás. No sé, tendría que ver algún fanático de Williams que le pueda poner fecha, ¿no? ¿Se lee? Capaz que yo pienso que se lee, no se lee nada. Bueno, esta es una Williams de 8 pulgadas. Unidad espectacular, de aquella época. Vamos a pegarle una hidratadita, porque le tengo cierto respeto a la oxidación que se genera en el taller. De una semana a otra, créanme que se notan los cambios. Vamos a apretar un poquito el tornillito. Ah, está reapretado. Ah, lo apreté. Un día me voy a ir adentro de la fosa. Bueno,
destornillador, digo siempre, esto es para la grasa, muchachos. Bueno, quedó bastante aceptable. Destornilladores de la línea Inco. Estos destornilladores yo compré para los domicilios y compré para el taller. La verdad, lindas unidades. Lindas unidades. Estarán los amigos que por ahí no están conformes con algún aspecto, que es válido, pero a mí me han dado resultado. Cortafierrito. Este era un Gerardi. Se quedó petizo de recibir golpe. Otra lima. No tan grande. Más o menos parecida. Para el amigo Ubaldo, esta no, está sucia. El amigo Ubaldo, fanático de la lima. Esto cuando lo hacen, yo sé que la nafta no es lo más indicado, pero por la grasitud que por ahí está expuesta la herramienta, una pasadita no le hace mal. Toda la longitud y la dejan que se evapore la nafta sola. Tenemos ahí pincelito, cortafierrito. Destornillador de pH. Ya con el color amarillo. Este era de electricista, aislado. Linda unidad. Bueno, acá tenemos otro. Se ve que andaba medio nostálgico y se me dio por utilizar los de pH. Sus distintas épocas. 8x200. Se está empezando a largar a llover, muchachos. Hoy me voy con lluvia del taller. Y si se larga van a tener para entretenerse. No sé cuánto vamos grabando, cuánto vamos charlando, pero vieron cómo es esto. Se sabe cuándo se empieza, no cuándo se termina. Destornilladores Argentec. Yo sé que las máquinas eléctricas de Argentec son espectaculares, muy buenas. De hecho, tuve, me han dado muy buen resultado. Destornilladores Argentec, la verdad, en mi experiencia, al menos la primer toma de contacto que tuve, me salieron malos. Se me giraba la varilla dentro del mango. Posteriormente compré otros. Resultados aceptables. La punta presenta poco desgaste. Sacando eso que se queda girando la varilla dentro del mango,
que a uno los corregí pegándole un golpe al mejor estilo, ustedes ya saben quién, quedó. No sé si para un torque, pero quedó funcional. Llavecita de 8, la Sony. Otro de pH. Uno de los ladrillos metálicos, como le llamo yo, que utilizo para ya sea frentear, ya sea planchar, alguna cuestión. Estos obviamente también los corté y los traje de Industrias Baco. Herramienta más que útil. Así como la ven. Pedazo de hierro que cualquiera pensaría que no sirve para nada. A mí la verdad me han dado muchos resultados en el desarrollo de varias tareas. Donde se necesita tener golpe, se puede utilizar perfectamente este ladrillito. Yo le llamo ladrillito, es un pedazo de fierro. Pero bueno. Corte a pantógrafo, corte con oxicorte. Oxígeno y acetileno. No es por jactarme, porque en la cancha se ven los pingos, pero fui un buen pantografista. Al menos en el pantógrafo que data de la década del 50 de esa fábrica, fui un buen pantografista. Me acuerdo, una de las primeras anécdotas que conté, pero no me acuerdo tampoco cómo fue que llegué a eso. Era la primera temporada del canal. Era la primera temporada del canal y no sé cómo surgió el tema Industrias Baco. Y conté cuando en una ocasión una máquina de agujerear, yo estaba agujereando 32 milímetros, pero una máquina de agujerear de 4 metros de altura, por sus mecanismos y la puesta en funcionamiento de ese monstruo. Y estaba con una camisa de trabajo, con abajo una polera, qué sé yo, frío, ahí siempre mucho frío. Y estaba agujereando y el puño de la camisa se ve que se me desprendió y me lo agarró, porque abro un paréntesis, es un trabajo lento agujerear con 32. Uno, por ejemplo, si tenía que agujerear, qué sé yo, 20 piezas de estas, agarraba, las soldaba todas juntas y se quedaba ahí. Porque verdaderamente era lento. Estamos hablando de 32 milímetros, máquina vieja. Bueno, y uno se olvida. Y me agarró la mecha la camisa. No había manera de pararla. Y no se iba a frenar como una maquinita de banco. Me agarré, me abracé y bueno, me la arrancó toda. Quedé en cuero, en la línea, con la polerita ahí, pero en cuero, pues me arrancó todo. Y nada, no. Me preguntaban, me acuerdo ahora haciendo memoria, cómo era que había fallado determinado dispositivo y determinado sistema y esto. Ahí no había nada, ahí recibía corriente y prendía. Olvídense de los sistemas de seguridad de hombre muerto. Hoy en día, o en aquella época, si todo estaría como corresponde, uno se baja de la plataforma y se apagó. No, bueno, esto era así, muchachos. Me acordé, porque no, fue bastante vista, me acuerdo. En aquella época, no sé si éramos 150 en el canal y fue visto 150 veces esa anécdota. O sea, llamó la atención. Pero no me acuerdo cómo salió, cómo nació. Qué sé yo. Debe estar dando vuelta el video. Contenido antiguo. La verdad no sé cuánto es que perdura esto en la red. Yo los hago como si esto sale, lo ven y ya está, se acabó. Al mejor estilo programa de televisión.
Así que bueno, gente, no los quiero aburrir, ya más o menos le dimos un poco de orden. Quedarían algunas cositas, pero yo después ya las guardo sin problema. Así que nada, el agradecimiento, espero que... Voy a lavar un poquito las manos. Sacamos los pinceles, lo ponemos acá, los pincelitos. Tengo que tener otro pincel, había dando vuelta un... Bueno, ya va a aparecer, como todo. Hay otro un poquito más ancho. Pero era uno de número 15, creo. Que era bastante útil, es bastante útil. Acá está. Acá está. Vamos a poner que se ablande. Mejor que se ablande acá. Circunstancialmente quedó con grasa, ¿ven? Y pasa que hay que recuperar la unidad. Bueno, ahí va. Vamos a poner acá en esta nafta que... a lavar las manos y ya lo saludo. Ah, acá apareció. Acá apareció el cargador. ¿Ven cómo es? El cargador de cargar la linterna. A ver dónde está la linterna. Ah, bien. A ver si tengo un alargue como para que se vea. Bueno, no es que voy a mostrar algo genial. Ya aparece el canal de Pantriste. Pero quería mostrarles la linterna. Se cayó. Vamos por partes. Ahora perdí. ¿Qué lo parió? Tengo una habilidad para perder las cosas de vista. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta cómo? Les quería mostrar cómo es el sistema de las lucecitas, que no es nada especial, pero nada. Me pareció entretenido mostrarles. Y ahora no encuentro el cargador que tenía en la mano hasta hace 2 minutos. ¿Se dan cuenta que? Es como yo digo. Hay una edad que latigás. Bueno. Quedará pendiente porque lo tenía en la mano. Acá está. ¿Vieron? Se lo llevan los duendes, es así. Bueno, cargador. No sé si se ve ahí la luz roja, si no bajamos la general. Ahí. Bueno, esta se queda así, hasta que después se pone verde, cuando ya está ATR, ¿no? Se puso a hacer esa pavada porque quería llegar a las 2 horas grabando y no sabía más qué decir. Entonces se puso a hacer esas pavadas con la linterna y
y el cargadorcito, ¿viste? Porque no tiene ningún sentido lo que hizo. Yo les muestro lo que hago. Lo tenía que hacer igual, nada más que... Ahí se queda cargando, listo. Pero bueno, gente, como les estaba diciendo, me quería lavar las manos porque vieron que gesticulo y no quería tener las manos engrasadas. Vamos a sacar la nafta. Les quería agradecer los amigos que se quedaron hasta acá, 2 horas, no, 1 hora 50 de charlita, de hacer, deshacer, contar. Bueno, les agradezco a los que les interesa. El saludo a todos los amigos. Bueno, querido Eugenio, querido Gastón, querido Adriano, el amigo Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, que de vez en cuando aparece nuevamente. Montón de amigos que están siempre, Cronos. Si te quedaste hasta acá, Cronos, y estás desayunando, cenando, te mando un saludo. Al querido Almafuerte, gran persona, tipo con códigos. Gente buena. No sé si seguirá en vigencia Santiago Cicerán, que solía mirar los videos, pero sé que tiene amistad con el infomerciante y bueno, por ende, a veces acá no. O sea, este canal es así, a veces parece que uno va muy fuerte con determinados personajes y por ahí si hay gente que le tiene un grado de aprecio a dichos personajes, iba a decir otra palabra que no es quizás representativa de mi léxico. Entonces, nada, vamos a decir ciertas personas. Y bueno, es así, ¿para qué voy a mirar una charla de 2 horas de un tipo limpiando herramientas que habla de su vida, de su historia, de sus experiencias? Y a mí, ¿qué me importa? Prefiero ver 7 minutos, un copado, un amigo de todos, cómo mira, cómo mide, cómo pesa una herramienta. En fin, qué sé yo. A él le debe resultar genial lo que está haciendo, genial el tipo de vida que tiene, pero esto es ficción, amigo. Esto es hablar, mostrar la esencia verdadera de uno, sentirse tranquilo con lo que uno dice y lo que uno cuenta, porque de lo que yo digo puede dar fe el amigo Nico Escarone, el querido Manuel Papa. Si me estás viendo, te mando un saludo y un abrazo. Montón de gente que me conoce toda la vida y sabe que yo soy así. El que lo quiere comprar lo compra y el que no, no. Me van a querer o me van a odiar, pero en forma pareja y sincera. No es que tengo altibajos y soy un amigo de todos. No, no. Yo los amigos los cuento con los dedos de una mano. Y tengo siempre los mismos, desde el industrial hasta ahora. Pero bueno, no todos somos así. Hay que entender que los vendedores tienen un carácter particular porque obviamente tienen que ejercer la simpatía. Los tipos que no tenemos demasiado para perder, si alguien se enoja, iba a decir otra cosa que no es congruente con mi forma de hablar, nos importa 3 pepinos, vamos a decir. Pero bueno, nada. Cada uno con su canal, tranquilo. Y esto lo saco a colación porque... Y si no hablas de eso no tenés nada de qué hablar. No. Los que preguntan en Instagram qué pasó, por qué, a mí me parecía, y no expongo nombres porque no soy así. Los viejos decían, se puede ser cualquier cosa menos alcahuete. Pero a mí me dicen cosas de, no, yo sabía, y sí, siempre pintó para Gil, y me enteré de esto y me enteré del otro. Bueno, nada. Yo sé que lo mismo que yo pienso de él piensa de mí. Así que está todo más que bien. No es nada más que yo lo digo. Listo, la dejamos ahí, ya fue. Ya por lo menos no me suena el teléfono 8:15 que se estrena el tal y uno está desarrollando una tarea en algo. Pero también se puede desactivar el sonido. No, bueno, a mí me gustaba con sonido. Nada, gente, un poquito de humor, pero la idea ustedes la entienden.
saludo, como estaba diciendo, a todos los amigos, la gente que verdaderamente le gusta, comparte. Quizás muchas de las cosas que digo ya las saben, otros por ahí les ayuda en alguna cuestión, otros simplemente pasan el rato, se entretienen un poco, se interiorizan de algunos temas, y cualquiera de esas circunstancias a mí ya me da por bien pagado el haber estado charlando, hablando, porque para mí, aunque ustedes no lo crean, es como si estuvieran acá, y yo esto lo tenía que hacer igual. Entonces, bien valga en este caso la tecnología, que por ahí nos une de esta manera. Ya vamos a implementar los vivos. Sé que digo eso cada rato, pero estuve viendo la dinámica. Hay que leer letras chiquititas y a mí me gustaría hacer más bien los duplex, que es lo que yo vengo comentando, que me gustaría que entrevistar o sea, paulatinamente a cada uno de ustedes, porque hay mucha persona interesante para hablar, que puede contar, explayarse en cuanto a su historia de vida. Mucha gente trabajó en fábricas, empresas, logró tal o cual proyecto, ha trabajado, ha desarrollado cosas y quizás se cansó de contárselo a los nietos ya, sí, abuelo. Y acá tienen un lugar donde contar el logro, la experiencia. A eso es lo que apunto yo. Sé que vengo amenazando que lo voy a hacer, pero yo me voy de mi casa a las 6 de la mañana y llego cuando termino de grabar esto. Y se va a subir en mi casa, con el internet de allá. Entonces, si yo me quedase hasta que se sube, me voy acá a las 11 de la noche. Entonces, no es falta de predisposición, es falta de tiempo. Eso lleva una producción, hablar con el amigo, localizarlo, decir, bueno, a tal hora lo hacemos. Y además lleva tecnología, que yo no estoy manejando, no estoy teniendo. O sea, tendría que ver, no sé, qué tecnología se necesita para hacer un duplex o más o menos lo que yo apunto. Es todo conseguible y comprable. Lo que pasa es que, bueno, hay varios proyectos dando vuelta y pongo los huevos un poquito en cada canasta. Acá nadie regala nada, nadie pone nada y no permitiría bajo ningún punto de vista que alguien ponga algo. El día que vean que yo digo, los amigos de tal me mandaron tal cosa, ahí no me miren más. No me miren más porque ese no soy yo. El día que yo diga, los amigos de tal empresa me mandaron destornilladores, me mandaron estas francesas y gracias por confiar en el... Ese día no me miren más. Por favor, se los pido. Porque no sería yo. No sería yo. Así que nada, les mando un saludo. Espero que tengan un lindo viernes ya. No sé ni qué hora es. Les mando un saludo. Nos vemos. Si no nos vemos en otra charlita esta noche, porque no sé a qué hora se va a terminar de subir, nos vemos mañana. Mañana sí va a haber un videíto acá en el taller, quizás más entretenido que este. Saludos, gente.